Buenas tardes, amigos, espectadores, oyentes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la franja horaria en la que nos estéis escuchando. Hoy arrancamos un primer vídeo de una serie de vídeos de un pequeño proyecto que realmente hemos diseñado, hemos hecho un pequeño esbozo de comunicación. Creemos que en los tiempos que corren, pues es más necesario que nunca poder trasladar a la humanidad entera, especialmente a la comunidad hispanohablante, en nuestro caso, como hispanohablantes, pues trasladar diferentes mensajes y diferentes creencias que pensamos que son necesarias que todo el mundo conozca y que no queden en el olvido. Para ello tenemos a nuestro invitado y precursor de este proyecto, que es don Manuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Pues a ver, voy a hacer una breve introducción de Manuel. Para mí, pues es mi padre, así de claro. No hay otra palabra y creo que es la mejor manera de describirlo. Desde hace, pues como 25 o 26 años, ¿verdad? Ejerces como tal. Yo ya soy madurito, pero es la mejor manera de trasladarlo por diferentes cuestiones que seguramente en lo sucesivo pues iremos desvelando también, ¿no? Iremos explicando. Pero bueno, después de todo este tiempo, es verdad que he tenido el privilegio de vivir acontecimientos, pues la verdad que podríamos decir que son, para cualquier persona que no los haya vivido, pues como increíbles de creer, ¿no? Ciertamente es así. Pero bueno, es así, ¿no? Y aquí estamos para dar a conocer, precisamente yo soy quien quiere que el mundo conozca y que se divulgue pues toda la sabiduría, la experiencia, el conocimiento y la inspiración que tienes. Así que es el objetivo de estos vídeos. Muy bien. Bueno, hoy vivimos en una sociedad que realmente está de espaldas a Dios, Sí, totalmente. totalmente. De hecho, es curioso porque en el mundo entero se profesan diferentes religiones, ¿no? La musulmana quizá es después de la cristiana la que más se profesa, pero hay otras como el budismo, judaísmo, o por ejemplo incluso algunas que son como residuales, el rastafari, que a mí, con todos los respetos, pero me hace mucha gracia, ¿no? Es como cualquier otra tontería que, que suele surgir en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad política la cantidad de tonterías que vivimos, pues lo mismo ocurre con la religión. Y de hecho es un problema, ¿no? Que la sociedad viva de espaldas a Dios o que haya esta cantidad de religiones que al final acaban confundiéndonos, ¿no? Bueno, no hay que confundirse, hay que estar bien alerta y la religión solamente hay una religión, es ¿Cuál? la cristiana, La cristiana. no hay otra. Vale. Entendemos como cristiana y católica, ¿no? Sí, Vale. Es decir, la iglesia cristiana de toda la vida, de para toda la vida, entendernos. sí, de toda la vida. Desde que Jesús vino hasta el día de su muerte. Y después de su muerte, claro. Muy bien. De hecho, no hace mucho tiempo una persona me comentaba sobre la existencia de Dios y que, bueno, en el mundo quizá existiría algún rincón en el que haya alguna persona que, por vivir tan aislada, quizá, pues desconozca la existencia de Dios. Y yo le respondía, usted me sabrá corregir mejor, te voy a hablar de tú, ¿vale? Quizá me puedes corregir, pero yo le decía a esta persona que no hay nadie en el mundo que no haya tenido la oportunidad de conocer que Dios existe, Sí, o Jesús, o la sí, Virgen, sí, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? sí, diferentes Y, motivos, claro. y yo ponía un ejemplo de que cualquier persona, un ejemplo, ¿no? Del primer mundo. Estamos en un restaurante cenando y estamos hablando de nuestras cosas, pero en la mesa de al lado, que por la cercanía de ellas
escuchas la conversación sin querer de las personas que hay al otro lado hablando y a lo mejor hablan de Dios y a lo mejor no son creyentes, pero el Señor ha puesto esa conversación en esas personas para que tú las escuches, ¿no? Y sepas de su existencia. A eso me refería yo. ¿Esto es así? ¿El Señor hace este tipo de cosas para que tú sepas de tu existencia? Sí, hace cosas de esas que no se ven ni se saben, pero existen, existen. ¿De qué manera Sí. se da Dios a conocer a cualquier persona en el mundo? Bueno, a ver, es muy difícil que Dios se dé a conocer a una persona determinada. Personas normales y corrientes se da, ¿eh? Pero personas en un restaurante, en una sala, no se dan, Bueno, no pero se dan. me refiero que el Señor suele utilizar diferentes vías o medios para que tú sepas de su existencia. Da igual en una conversación de unas personas que tienes Sí, cerca o de otra manera, ¿no? da igual. Pero eh, él tiene unos términos, ¿eh? Él tiene unos términos para hacerse notar. Entonces, a través de esos términos y esos mensajes, él se hace ver en otros lugares. Que luego eso puede ir a la conversación que usted me está diciendo o tú me estás diciendo de ese restaurante o ese bar o lo que sea. ¿Eh? Bien, entonces la manera de él darse a conocer es a sus adentros, a sus personas que él tiene fijas, que ya se han hecho y están dándole, él le está dando la directriz de lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer. O sea, entiendo que hay personas en el mundo que tienen como una conexión directa con Él. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, la tengo. Ujú. Yo la tengo. Eh, Bueno, de hecho, yo he tenido el privilegio contigo de acompañarte a visitar a alguna persona, como el hermano Enrique, por ejemplo, o la hermana Amparo Cuevas Artesero del Escorial de Madrid, que realmente tienen una conexión directa con Dios. Por lo tanto, hay evidencias de que realmente existen estas personas sí, en la tierra. En este sí, caso, pues, como sí, tú. sí. ¿Es un privilegio, podríamos decir, o es todo lo contrario? ¿O ambas cosas? Bueno, serían ambas cosas, pero más bien privilegio, yo diría que no. ¿No? No, Porque porque no. explícanos para que las personas lo entiendan. Pues yo diría que privilegio ninguno. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son muy raras, muy inactivas, Son difíciles de entender, difíciles de ¿no? entender. Entonces, Dios te explica las cosas y tú las tienes que llevar al lugar donde se marca y se extiende la palabra. Pero es difícil llegar a todo el mundo. Hoy en día es fácil. Bueno, con redes sociales hoy en Redes día sociales, disfrutamos de una tecnología que lamentablemente se utiliza para muchas cosas para hacer el mal, pero es una exactamente. herramienta de trabajo muy buena, la Muy verdad. buena. Bien, entonces esto sería importantísimo porque puedes llegar a un montón de sitios cercanos y visibles. Pero bueno, es un poco problemático, ¿no? Pero en fin, vamos haciendo lo que podemos. Entonces, respecto a lo que me quieres decir, eh, yo creo que para hablar con Dios hay que saber estar y saber formarse. Si no, es un poco difícil de hablar con Dios, porque todo el mundo querría hablar con Dios y todo el mundo no puede hablar con Dios. Bueno, en este caso entiendo que igual que un economista estudia durante unos años una carrera universitaria, después tiene prácticas en diferentes empresas o se especializa en un sector, igual que por ejemplo la medicina o la abogacía, ¿no? Debemos estudiar, ¿no? Digamos que es un proceso de estudio y de aprendizaje Sí, y de práctica, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es un mensaje muy importante el estudiar y sobre todo estudiar y saber qué estudias. ¿Qué estudias? ¿Cuál es la mejor manera para estudiar y, o cuál es la fuente para estudiar respecto a Dios en este caso?
Bueno, respecto a Dios hay muchas fuentes de estudiar, porque lógicamente no tiene el mismo mensaje para todo el mundo, ¿eh? Él da un mensaje y se lo da a quien se lo da. Vale, y ese mensaje, pues él lo tiene que hacer llegar o no lo tiene que hacer llegar, no tiene nada que ver. Entonces, depende de las circunstancias, cómo se tomen, se analicen, entonces es válido o no es válido. Ujú. Bueno, yo me refería que, por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando o nos esté viendo ahora mismo y que diga, yo quiero acercarme a Dios, ¿dónde debe estudiar? ¿Qué debe hacer? Lo primero es darse cuenta de que tiene que hacerse católico. Eso es lo primero que tiene que hacer y hacerse jesuita. O sea, no jesuita, digamos, de las licencias que da la Iglesia, Sino creer en Jesús, ¿te sino creer refieres? en Jesús. Vale. ¿Eh? Creer en Jesús. Y una vez que ha creído, ya ha visto, ya ha notado la presencia de Jesús, pues entonces ya tiene que ir haciendo las cosas que Él le va mandando y le va diciendo. Ese es el mejor importante y el más preceptivo forma de hacerlo. Pero es difícil que Dios te hable directamente, o Jesús, en este caso, como nos decías, ¿hay alguna manera en la que Él es capaz de transmitirnos algún tipo de mensaje, no sé, a través de la conciencia o a través... No, no, ¿Cómo? es muy fácil hablar con Dios. Hablar con Dios puedes hablar todos los días. Todos los días puedes hablar con Dios si tú estás presto a llegar a Dios. Lo que pasa es que es muy difícil llegar a Dios. ¿Por qué es difícil llegar a Dios? Pues porque todo el mundo no está metido en el panorama ni en la fuente de donde salen los mensajes para hacerlo. Entonces, por ejemplo, tú ahora, perdón, me haces estas preguntas y yo te diría, ¿cómo entrarías tú a hablar con Dios? Bueno, quizá yo juego con algo de ventaja si respondo a esta pregunta, pero por eso yo te la hacía, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor desconocen el tema. Yo desde mi experiencia personal creo que la mejor manera es entender y creer, porque al final se trata de una creencia, entender y creer que Dios existe de verdad, que se hizo carne a través de su Hijo Jesucristo y vino a la tierra y que utilizó a la Virgen María para concebirlo Sí, y darlo a luz, sí, ¿no? sí. En la tierra al hacerse carne. Creo que lo primero es eso. Y lo segundo es olvidarse quizá de cualquier otra, y perdón por la expresión, pero cualquier otra historia de estas de la que la mayoría de personas están acostumbradas a vivir en la calle, ¿no? De estas especies de aquelarres que yo le llamo, o congregaciones en las que se llaman seres de luz y que viajan o cogen la energía del universo. Yo creo que esto No no cogen la sirve para energía de nada. ninguna parte, la cogen de Dios y se acabó. No hay nada Exactamente, más. No existe exactamente. otra cosa que Dios. Y si no entiendes que existe Dios, no hay nada. De hecho, hay una cuestión que cualquier mortal, seguramente que tú también, que nos estás escuchando ahora, te ha pasado por la cabeza, y es que todos en nuestro interior la finalidad que tenemos es de búsqueda y de buscar la verdad. Todo Claro, el mundo buscamos la claro. verdad, No. y cuando encontramos algo diferente o vemos algo diferente, creemos que la verdad que estamos buscando es esa, pero luego nos damos cuenta que no, porque no nos llena. Y yo sí que por experiencia personal puedo decir, porque he tenido mis altos y bajos en la fe, y lo que realmente te llena es la fe, creer en Dios. Claro, porque en ti nunca te ha obligado, nadie te ha obligado a que tú te conviertas ahora mismo. Nadie. Entonces tú has visto lo que has visto, lo has procesado, lo has revelado y lo has hecho instante, lo has hecho al instante todo. Bueno, te habrá salido mejor, peor, regular, pero tú lo has dejado ahí. Lo has dejado ahí, has ido haciendo, has visto otra cosa, otra y otra y otra y miles de cosas. Entonces de todo eso te ha hecho creer en algo.
creer en algo. Pero lo importante es, sobre todo, es rezarle a Dios, pedirle a Dios y asimilarlo, asimilarlo, Asimilar su existencia, quieres decir. su existencia, claro. Si tú no asimilas su existencia y no asimilas los hechos que Él hace, va a ser muy difícil entrar en Dios, muy difícil. Pero si tú lo asimilas, cada vez vas a tener más y más y más y más. Vas a tener más. Entonces hay mucha gente que dice creer en Dios, pero que no sabe de Dios. Pero que no sabe de Dios nada. Entonces eso es muy difícil llevarlo a la práctica, para darlo a conocer. Entonces hay mucha gente que, bueno, pues habla y retoriza de Dios y tal. Bueno, todo esto muy bien, todo lo que quieras, pero los hechos son los verídicos y los verídicos son los que Él da. Entonces, si Él da una cosa, es real, es hecho real. Si Él te dice, esto no lo puedes decir, yo te lo digo, pero esto no lo puedes decir, no lo puedes decir. Aunque tú creas que es lo mejor para el mundo, pero de momento no lo puedes decir. Bueno, ahora nos estás hablando desde tu punto de vista, ¿no? De esa conexión directa que tú tienes Claro, claro, y claro, que hay esos mensajes que te revela, que hay cosas que claro. te dice que las puedes decir al resto de personas y otras no. Y otras no, y Vale. otras no. Hay cosas que sí debas decir, ¿no? Hay cosas que sí, Que debas trasladar claro, hay cosas que sí, hay cosas que debo de trasladarlas y debiera de trasladarlas desde hace mucho tiempo, que lo vengo haciendo con otras personas. Y lo importante es que la gente llegue, pero no hay mucha gente que llega, hay Bueno, muy poca gente que llega de a hecho, Dios. si me permites un inciso para que todo el mundo sepa un poquito, a nivel particular, tú has trasladado muchísimos mensajes a muchísima gente que ha pasado a pedirte consejo, a consultarte muchas cosas. Sí. Han pasado, ¿cuántas personas? Millones, ¿no? Millones, sí, millones de personas. A lo Sí. largo Mi existencia. de tu trayectoria. Y todos esos mensajes que has trasladado, o la mayoría de ellos que has trasladado de manera personal, es momento de que puedas divulgarlos, como por ejemplo estamos haciendo ahora a través de una red social o de cualquier medio de comunicación. Sí, es importante para que sepan que la verdad está ahí y que en lo que hay no va a haber otra cosa. Es más, eh, Jesús viene dentro de nada, viene dentro de nada y estamos ya en el tiempo de descuento y esto le va a costar muy caro a la humanidad. Es decir, según las Sagradas Escrituras de la Biblia, hay una segunda y definitiva venida de nuestro Señor, Sí. que ahora con la muerte de este último papa que hemos tenido, Papa Francisco, tanto están saliendo estas profecías de que si viene el último papa, que si tal, y Bueno, digamos el que, último papa, lo que quieran, pero las cosas no están como deben de estar. ya, a lo que me refiero es que según estas profecías, después del último papa, que supuestamente, según las profecías, parece ser que el próximo que tengamos a partir del 7 de mayo, que se reúne el cónclave, será posiblemente el definitivo, no sabemos si eso será o no, y después de ahí, teóricamente, debería venir la segunda y definitiva venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, Eso sí, va a ser así sí, eso va a ser así. y está más cerca que lejos, ¿no? Está mucho más cerca que lejos. ¿Cuánto tiempo crees aproximadamente, si puedes desvelarlo, en la que podríamos, quizá algunos de nosotros vivirlo, no lo sé? Sí, incluso puede llegar a no desaparecer. ¿A qué te refieres? Pues me refiero que no puede morir. Puede verlo perfectamente. Es decir, que alguno de nosotros Sí, lo veamos va la a ver, venida lo de van a nuestro ver. Señor. Lo van a ver perfectamente cómo viene y qué va a hacer. Lo vais a ver. Eso quiere decir que está en pocos años aquí, Muy pocos, muy pocos. quizás una cifra que no nos puedes desvelar, si la sabes, De momento de... sí, sí la sé, pero no la puedo no la decir. puedes decir. No. Vale. Bueno, no sé si seremos privilegiados o no en ese sentido,
porque entiendo que el Señor debe estar, para venir nuevamente, debe estar enfadado con nosotros, ¿no? Bastante, ¿Por bastante. qué motivos? Bueno, motivos, el no creer en él, Principal, ¿no? principales. Y luego el haberse dado el tiempo que ellos dan para haber hecho un anime de creencia sobre él. Y el hombre se ha tirado totalmente al contrario y le ha dado la espalda, pero por completo, pero por completo. Entonces eso no lo puede tolerar Dios, no lo puede seguir haciendo Dios y aprobándolo. No lo puede hacer. O sea, digamos, para aquellos que quizá han visto la película de Moisés, por ejemplo, que es Sí, algo que mucha gente ha sí, visto, quizá estamos hablando de que seguimos adorando a esos becerros de oro, ¿no? sí, Que el pueblo hacía, incluso el mismo pueblo de sí, Jesús, sí, su del mismo Señor, pueblo, sí, su ¿no? mismo pueblo. Adoraba a dioses que se inventaba, ¿no? Y eso es Sí, lo que no tolera el Señor, eso ¿no? es lo que no tolera. Eso no lo tolera para nada. ¿Y qué otros motivos hay por los que Él pueda venir, que vaya a suceder esta segunda venida? Bueno, en los motivos que hay es que él lo va a dejar todo muy claro en cuanto a la gente. La mayoría de gente desaparece. Quedará como mucho, pues suponiendo que seamos 10.000 millones de personas, pues pueden quedar unos 1.500, 2.000 millones como mucho, puede quedar eso. Es menos de una tercera parte. Bast- Menos de incluso un 25%. Bastante menos. Y luego la Tierra se va a transformar también, Tal como la vemos hoy. sí, se va a transformar. Y el mar también se va a transformar totalmente, los océanos se van a transformar y va a haber mucha Tribulación, digamos. tribulación ahí, mucha. Por eso comentaba antes que no sé si seremos, o quien quiera que quede aquí en la tierra, privilegiado o no en ver la venida, Bueno, ¿no? yo no lo sé quién será ni quién no. Yo no lo sé si voy a ser o no voy a ser. Yo creo que no lo voy a ser, pero bueno, si lo soy, si lo fuera, pues sería un acontecimiento, ¿no? Pero bueno, Un acontecimiento único, además. único. Pero bueno, no único, porque hay mucha gente, puede ser, Único me refiero que como ese no volverá a ver. no volverá a ver nunca más una persona de esa manera y esa forma de hacer y de distribuir. ¿Existiría, por ejemplo, la posibilidad de que se retrasase o se anulase esa segunda venida? No, no ¿No? la hay, no la hay. Es decir, el mundo está tan deteriorado que ya no tiene No, solución. no, 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 no. Ya, él ya tiene ya las escuelas dadas y tiene todo ya compensado para hacer su estadio. Y además es que no viene solo él, viene el Padre, viene el Hijo, viene el Espíritu Santo y viene todo. Viene María, viene todo, ponerse en Israel y en el huerto Getsemaní y en todo lo que es el Carmelo y en todo lo que es Sión. En su tierra escogida y prometida, ¿no? Sí, 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 Ujú. Sabiendo que no tenemos vuelta atrás, es decir, que sí o sí la venida de nuestro Señor se producirá, sí, la veamos o no, sí. como ciudadanos, como creyentes o como no creyentes, como personas, ¿qué podemos o qué debemos hacer hasta la venida de nuestro Señor? Lo primero que se debiera de hacer sería acogerse al Evangelio y distribuirlo, ¿Hacer como apostolado, digamos? hacer apostolado. Entonces, predicar el Evangelio y hacer Evangelio, no hacer el Evangelio que se han inventado hoy, ¿vale? ¿Nos puedes aclarar eso? Bueno, a ver, el Evangelio está hecho desde hace mucho tiempo, pero el Evangelio no se dice como se tiene que decir, ni se está diciendo a través de la iglesia pura, la suya. O sea, ¿está modificado o tergiversado, digamos? Sí, totalmente tergiversado. Entonces no se dice ni la mitad de lo que se tiene que decir.
¿Por qué? Pues porque hay otras connotaciones. Ese es el sistema. Bueno, el ejemplo, digamos, sería que cuando las personas que no somos asiduos a misa, por ejemplo, pero acostumbramos a ir, siempre vemos que las lecturas que se hacen en misa siempre son las mismas. No hay lecturas diferentes, no se dan a conocer otras partes de la Biblia, ¿no? No. ¿Por qué motivo? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque eso lleva implícito un tiempo y lleva implícito que, bueno, pues que la gente no va a estar ahí para oír esas cosas. Entonces, ¿para qué está? Si una persona va a oír el Evangelio, va para oírlo, ¿vale? Pero no para oír siempre lo mismo, ¿no? Claro, nunca siempre lo mismo, porque siempre lo mismo es papel mojado, siempre. ¿Podría ser que a la Iglesia no le interesase que las personas supiesen según qué otras partes del Evangelio, por ejemplo? Bueno, eso lo diremos un poco más adelante cuando las cosas empiecen ya a ponerse un poco mal, ¿vale? Vale. En otra ocasión, entonces. En otras ocasiones. Y no va mucho tardar, ¿no? No mucho tardar. Vale. De aquí a la venida de nuestro Señor, ¿qué podemos ver? ¿Qué podremos ver? ¿Qué acontecimientos van a suceder? ¿Qué nosotros podremos ver que nos den esas señales que digamos, la venida de Jesús está pronta? Bueno, vas a ver en la temperatura, lo vas a ver. En el clima. En el clima, lo vas a ver. Luego, en No, el perdona, estado. voy a meter una pequeña broma, pero no estamos hablando del cambio climático que nos dicen los No, políticos, no, ¿no? no, 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 vale, no tiene nada que ver. vale. Aunque pueda hacerlo, pero no tiene nada que ver. Entonces van a haber muchas cosas diferentes, pero diferentes de hoy ya lo está siendo, ya está siendo el tiempo, digamos, de lo que es la avanzada de la primavera, el resto de la viña, los árboles, por ejemplo. Bueno, pues todo esto se va a ir viendo por ahí. El cambio de los tiempos El cambio de los tiempos se va viendo por ahí, por ahí. Luego se va a ver muchas cosas que van a ser vistas por todo el mundo, gente que las vea. Las va a ver en el cielo, las va a ver en cruces de hegemonías, en fin, que van a ver cosas. Bueno, yo a este respecto, si me permites, hace unos años, pues bueno, un sábado por la tarde, lo recordarás perfectamente, pues bueno, fuimos a la playa, a Tarragona, en la costa de Tarragona, estábamos en la playa larga de Tarragona, para ser más exactos. Si alguno no la conoce, pues os invito a que vayáis porque es una playa muy bonita, aquí muy cerquita de donde vivimos nosotros. Y estando por la tarde, no sé si serían, ¿no? Sobre las 7 de la tarde o así, que ya nos veníamos para casa, Sí. y miramos al cielo y se veían 3 rayos de luz, No, se veían 5 rayos de o luz. 5, ¿cierto? 5 5. eran, 5. Y justamente nos estábamos llamando por teléfono para que lo viéramos, y no somos testigos solamente nosotros, sino había otras personas en el parking, donde Sí, está la zona de los vehículos para sí, aparcar, que también miraban al cielo y lo estaban viendo, por lo sí. tanto, y no eran unos rayos usuales del sol, ¿no? No, 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 no. Eran unos rayos completamente parecidos a una raya de un avión, pero no Bueno, eran negros. de hecho yo he visto en alguna Biblia una imagen de un sol con esas mismas Sí, rayas. sí, sí, sí. O sea, y era exactamente igual Vale. lo que vimos. Pues eso es eso, esos son señales y eso se va a ir produciendo y se van a ir viendo cosas que unas están escritas y otras no están escritas en la Biblia. Vale, Sí, vale. O sea, debemos estar atentos sí, a las cosas que podemos ver en el cielo, pero sí, también a nivel de acontecimientos en la Tierra, es decir, de cosas que ocurran entre países o sí, así, sí, sí, también se verán van a ver, señales. sí, se van a ver señales de gente que va a ser, pues como ahora Trump está diciendo que se va a hacer con Territorio en Ucrania. con este territorio de Ucrania, se va a hacer con de esto de Gaza, se va a hacer con muchas cosas y no se va a hacer con nada.
se va a hacer con muchas cosas, pero dice él que se va a hacer con muchas cosas, pero no se va a hacer de nada, absolutamente de nada. Entonces lo que va a tener va a ser un desfoque muy grande y una desgracia muy grande lo va a tener en ese aspecto. Ujú. Es decir, entre países podemos ver también que sucedan algún tipo. Bueno, de hecho, ahora existe una guerra comercial Sí, bueno, provocada en sí. este caso por Trump, ¿no? Con estos aranceles. Yo no entiendo mucho de política ni de geopolítica internacional, sobre todo. Bueno, a ver, él no ha sido el provocador de eso. El provocador ha sido Putin, así de claro. No ha sido nadie más que Putin, el que ha ido a salvar Rusia, diciendo que va a salvar Rusia, comiéndose parte de Ucrania. Bueno, ¿por qué se va a salvar Rusia si se come parte de Ucrania? Ujú. Bueno, no voy a opinar yo mucho sobre ese tema porque lo desconozco. Ese es el tema. Ese es un tema bastante profundo. Luego va a haber un ataque muy fuerte de China a Rusia. La atacará, Sí, la atacará pero de manera bélica, en forma de de guerra o manera en forma de bélica, ataque comercial o de cómo. manera bélica, de manera bélica le va a atacar. Parece como raro o extraño de digerir o de asimilar, porque de hecho, según tengo entendido, entre Rusia y China hay unos ciertos acuerdos de crear una moneda para hacer comercio internacional, algo así, ¿no? Eso es así, pero luego eso es al revés. No se Es al dará. revés, no se da. Eso sería una señal también de que nuestro Señor está Está ahí, presto a venir. está presto a venir, sí. Es decir, tenemos que ver ese tipo de cosas Sí, y después estará la venida de sí, nuestro Señor. sí, sí. Ujú. Bueno, entiendo que hay muchas cosas más para desvelar. Bueno, poquito a poco las diremos. Yo, Iremos diciendo las que podamos. yo creo que para dar inicio a esta serie de episodios o de programas, creo que es suficiente como para que cualquiera de nuestros oyentes pueda interesarse un poquito por el tema. De hecho, yo creo que, y lo digo por experiencia propia, como comentaba antes, muchas veces divagamos en nuestra propia vida misma, ¿no? Intentando ser algo o alguien y al final te das cuenta de que sin nuestro Señor no eres nada, No eres nada, no eres nada. no eres nada, lo puedes perder todo el minuto de lo que no tengas. Bueno, y al margen de eso, simplemente por el hecho de que el sentido de la vida, el paso por la tierra, si no te lo miras desde un punto de vista mmm, religioso, digamos, o de conexión con Dios, no tiene demasiado sentido. Claro, No lo tiene porque vienes, naces, creces, te reproduces, trabajas como para pagar impuestos y te mueres. y ya está. No tiene mucho sentido, ¿no? No, ninguno. Si no hay algo detrás. No, ninguno, ninguno. No tiene ninguno, no tiene ningún sentido. Ninguno. Esto es lo que hablábamos antes. Quizá esta es la verdad que todo el mundo busca, Claro. pero que cuando la descubre que es Dios, como que no la quiere conocer, ¿no? Busca quizá otra verdad, ¿no? Busca de otra manera. Vale. Busca de otra manera y él va a sentar eso, lo va a sentar a donde él ha dicho que lo sienta y lo va a sentar y va a vivir vamos, se va a ver perfectamente. Quien viva con él lo va a ver perfectamente y no va a tener ningún problema. Uh-huh. Ninguno. Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Despedimos por hoy la entrevista? Pues la ¿Sí? despedimos. ¿Alguna cosa que quieras añadir No, de por hoy? momento no quiero ¿No? añadir nada. Ya iré añadiendo poquito a poco Muy bien. y ya más adelante ya iremos diciendo Algunas cosas más, algunas ¿no? cosas muy Muy fuertes. bien. Pues bueno, amigos, nada, nos despedimos por hoy. Esperamos que os haya interesado, no voy a decir gustado, porque quizá este tema es algo que alguien da inicio al vídeo y simplemente pasa, ¿no? Pero por lo menos que os haya parecido interesante y creo que es un tema que no debemos dejar
pasar por alto, ¿no? Muchas personas que dicen no creo en Dios y yo muchas veces les digo, por si acaso, es mejor creer. Así que bueno, pues nada, nos despedimos amigos y nos vemos muy pronto. Un saludo y un abrazo para todos.